El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Muy buenas tardes, tengan ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy vamos a tener un programa muy especial, un programa homenaje, porque vamos a estar recordando al abuelo Jesús Fabián, abuelo de tradición olmeca, y para hablar de él vamos a platicar con nuestro amigo Leobardo Peña. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauricio? Muchas gracias por esta invitación y sobre todo para poder recordar y poder comunicar precisamente a todo tu público pues mucho de lo que fue la trayectoria y vida de Jesús Fabián, el abuelo. Así es, el abuelo olmeca que partió al Mictlán hace unos pocos días, que ya está descansando, como decimos los celtas, en los campos del eterno verano. Ya trascendió nuestro querido amigo y hemos tenido muchos programas con él. Tenía una trayectoria importante dentro de esta parte de ancestralidad, esta parte de recordar a esta parte de lo sagrado dentro de estas tradiciones. Y yo creo que es importante, Leo, tú que estuviste muy cerca de él, el hacer un pequeño homenaje, el rendir como este respeto a todo el trabajo que hizo Jesús Fabián, a toda esa amistad que nos brindó, porque, bueno, tú eras muy allegado a él, pero también lo considero que fue también mi amigo. Platicábamos mucho, teníamos como muchos puntos de acuerdo, esta parte de conciencia y esto que platicábamos, ¿no? Toda la magia que rodeaba alrededor de Jesús Fabián, ¿no? Así es, Mauricio. Pues realmente son muchos sentimientos encontrados porque realmente pues me siento muy afortunado de haber compartido un camino con un amigo, un hermano, un maestro, un guía, sobre todo porque conforme se va dando el tiempo, pues uno va aprendiendo a valorar y desgraciadamente cuando suceden este tipo de acontecimientos en su partida, pues existen muchas reflexiones. Realmente la vida nos obliga a hacer reflexiones y vamos valorando con quién estuvimos. He tenido la fortuna de estar con muchas personas. Tras cámara estamos platicando precisamente de don Antonio Velasco Piña, que también fue un gran sabio, un olmeca precisamente, un abuelo olmeca porque él pues era de esta parte de Guerrero. Recordemos al público que el núcleo olmeca no solamente está en la parte de Veracruz y Tabasco, sino también se encuentra en la parte del Pacífico, en la parte de Guerrero, en la parte de Oaxaca, en la parte del altiplano, en la parte central de aquí de México, en la parte del Estado de México, en Morelos. Lo que fue el núcleo olmeca realmente abarcó pues muchos lugares y permeó y abrazó muchas culturas como una cultura madre y de ahí se forjó precisamente un conocimiento filosófico y de ahí precisamente viene este recuerdo de con quién fui caminando con un gran amigo, Jesús Fabián, porque si comenzamos a hacer una reflexión de su vida, haciendo este recordatorio en homenaje a su memoria,
Jesús Fabián es originario de Minatitlán, Veracruz, allá donde se registra el gran acontecimiento en el año 2000, cuando se descubre un lugar arqueológico trascendental que es la isla Serpiente Jaguar, que antiguamente se le conocía como la Huehuetlalpayan, el lugar de la tinta negra y roja, el lugar de la sabiduría. Era una gran toyán, una de las principales escuelas toyantecas, que ahora conocemos como toltecas, ¿no? Es el nombre originario, toyanteca. Y desde los 15 años, hasta donde recuerdo, él me iba comentando y lo iba haciendo público. Desde los 15 años, desde 1985, iba caminando de la mano de tres abuelos que conformaban el Consejo Supremo Olmeca, que precisamente estaba en San Lorenzo Tenochtitlan, porque incluso también cabe mencionar que la línea genética de Jesús Fabián pues es muy especial, porque proviene de dos linajes. Uno es de San Lorenzo Tenochtitlan por parte de su padre, que es el núcleo también por trascendencia olmeca, y de ahí nace precisamente la primer ciudad Tenochtitlan. Hoy recordamos que bueno, la fundación se reconoce como México Tenochtitlan aquí en el Altiplano, aquí en la Ciudad de México, pero ya existía la primer gran Tenochtitlan allá en Veracruz, y su padre de Jesús era originario de ahí. Después viene su linaje por parte de su madre, de la familia escocesa Macbeth. Y bueno, eso lo hace pues especial precisamente dentro de su trabajo, porque los abuelos lo van reconociendo, lo van instruyendo. Estos tres abuelos, que como menciono, el primero podría mencionar a don Félix Ramírez Azamat, de San Lorenzo Tenochtitlan. El abuelo de tres zapotes, don Rolando Solís Galloso. El abuelo Rafael Rueda de León, que es el guardián, o fue el guardián del Cerro del Tortuguero, que es este núcleo precisamente olmeca más importante de esta región. Y bueno, a partir de ese momento pues fue caminando muchos lugares. A él le enseñaron muchos lugares, mucha información ancestral, lugares muy importantes a los que realmente él comenzó a abrir el camino a partir del año 2006, abriendo lo que es la ruta de la caminata olmeca. Su labor fue muy importante porque los abuelos, sobre todo el abuelo del Cerro del Tortuguero, que fue don Rafa de León, pues le dio la consigna de precisamente ir custodiando lo que es el Fuego Nuevo de Chicabán. Es decir, está la difusión de dar a conocer la historia o el retorno del linaje de la serpiente jaguar, que ya hablaremos un poco de lo que significa el linaje. Pero ahí Mau precisamente es muy importante porque dio la difusión del retorno de la serpiente jaguar, la ciudad serpiente jaguar, esta parte del resguardo de la cuenta del tiempo a través de la custodia de los Fuegos Nuevos de Chicabán, que es dentro de la parte olmeca maya, y obviamente pues seguir instruyendo lo que es la filosofía, el conocimiento filosófico aplicado, para generar lo que él llamaba la potencia del espíritu. Su conocimiento filosófico que tiene que ver con el trabajo psicológico, el trabajo energético, y sobre todo para encaminarnos como mejores personas, ¿no? Como mejores seres humanos. Jesús Fabián tiene el nombre de bueno, ahorita te menciono porque es un nombre muy particular. Es Olintecutli Justiacami Secoatzin, y es muy importante porque fue muy reconocido precisamente por muchos abuelos. Su trayectoria precisamente en ese esfuerzo de caminar, de llevar con honor precisamente este conocimiento, le fue reconocido con este nombre, ¿no? Secoatzin, uno serpiente, Justiacame, que significa dentro de la tradición wixárika,
los abuelos, los Maracames, le otorgaron este nombre que significa el venado azul, porque lo reconocían como este guardián del fuego azul, como el mensajero, tal como los glifos de la serpiente jaguar, que es una serpiente de agua. Esta serpiente de agua tiene sus garras, pero también tiene unos cuernos de venado que simbolizan precisamente el mensajero. Y a eso se dedicó Jesús Fabián, a dar un mensaje de unidad, sobre todo para encaminarnos a un ciclo y a una cuenta regresiva que ya lo compartiste precisamente en varias entrevistas que le realizaste, hacia el año 2027 y de ahí hacia la final de la cuenta cósmica, que es 2079. Podríamos hablar muchas cosas de el camino que fue recorriendo Jesús, Mau. Es importante, Leo, que dentro de toda esta referencia de Jesús Fabián, y hablamos mucho de los abuelos, pero un poquito para describirle a la gente, estos abuelos de tradición, es como estos sabios, son como estos guardianes de esta cultura. Es como un rango de sabiduría. Y me gusta puntualizar esto, Leo, porque estamos hablando de esta cultura olmeca, de esta cultura toyanteca, que estamos hablando de los grandes filósofos. O sea, es una cultura madre, y a pesar de que en la línea del tiempo de nuestro país, pues es de las culturas que primero aparecieron, pero tenían una sabiduría y tenían un conocimiento muy evolucionado, sobre todo en esta parte filosófica, Leo, ¿sí? Eso es importante marcarlo, porque estamos hablando de sabiduría de hace miles de años. Entonces, creo que es importante hacer como este hincapié, Leo, porque si bien todo el estudio que han hecho, y además yo sigo insistiendo mucho que esta parte de labor que tú haces y que Jesús Fabiana hace, es no nada más el hablar, sino es el estudiar, el investigar, el tener estas comprobaciones, estas pruebas, que muchas veces, y que lamentablemente la parte arqueológica de nuestro país no la realiza, la parte oficial no realiza este tipo de investigaciones filosóficas, se quedan exclusivamente como en esta parte de las piedras, vamos a llamarlo así, sí, pero no profundizan en el conocimiento sagrado. Y estos guardianes de tradición, estos abuelos de tradición, son los que han mantenido esta tradición viva a través de todos los siglos, y que se da a conocer. No es que sea una cuestión oculta, es una cuestión que normalmente no es para todos, no es así como tan abierta. Son realmente, como tú, privilegiados de tener el contacto con todo este conocimiento, pero que hay mucha magia alrededor, ¿no? Hay mucha magia. Yo también con Fabián comentaba mucho esta parte de este linaje que tenía ancestral desde nuestro país, y esta parte escocesa, porque yo como wicano, como parte de que estudio la parte celta, he encontrado, y además que también tú sabes que he trabajado mucho con la parte ancestral mexicana, hemos encontrado este vínculo, esta parte de que esta ideología, esta sabiduría, tanto mesoamericana como celta, iban muy de la mano, ¿sí? Tenían cosmologías muy similares. Son las dos cosmologías en las cuales el desmembramiento de los dioses no era muerte, sino era un renacer a algo más profundo y más cósmico. Y este concepto de la cuestión no tan solo local, no tan solo terrestre, sino este contacto cósmico de estas dos culturas es lo que las hermana, las hace muy fuerte. Y este resguardo de este conocimiento, y sobre todo esta investigación profunda, patentada, viendo con pruebas latentes, es lo que hace como muy importante la labor, ¿no? Así es muy, muy, muy importante esto que acabas de mencionar, sobre todo porque hay que referir precisamente el significado, ¿no? del origen. Jesús Fabián investigó, porque realmente fue un investigador,
¿no? Aparte de ser un abuelo, un heredero precisamente de este linaje olmeca, por consanguíneo, y ese linaje que le heredaron el Consejo Supremo Olmeca. Debemos de reflexionar sobre todo, y eso lo fui aprendiendo con él. Uno va aprendiendo muchas cosas de la historia y no se trata de confrontar a los arqueólogos, etcétera, pero realmente Jesús creó un parteaguas. Me voy dando cuenta, esa es mi reflexión. Jesús Fabián fue creando un parteaguas con mucho trabajo, fue picando piedra, pero algo que me fue compartiendo precisamente es diferenciar pues estos títulos con los cuales reconocemos a ciertas culturas, ¿no? Porque hablabas de la parte filosófica, hablabas de esta parte histórica, y lo tolteca, aquí viene una reflexión. Te mencionaba, estos lugares olmecas de Veracruz fueron las grandes toyanes. O sea, la Huehuetlalpayan fue una toyán, pero la toyán nos refiere y nos lleva, por ejemplo, a Tula, a la toyán, acá en Hidalgo, ¿no? En el estado de Hidalgo. Pues los toltecas, los olmecas y los mayas provenían precisamente de la misma filosofía, la misma corriente filosófica. Los toltecas, que se convierte precisamente en ese adjetivo, ¿no? Toyanteca, era el conocimiento filosófico, era aquel artesano, aquella persona que creaba una filosofía de vida en la práctica, y sobre todo generaba ese aspecto de la divinización precisamente a través del trabajo psicológico, a través del trabajo energético, a través del contacto con las energías cósmicas, con la energía telúrica de la Madre Tierra. Era saber todas aquellas metodologías de la autotransformación. Es aquel que se reconstruye a sí mismo, eso que se le conoce como Moyocoyán, pero el tolteca era un hacedor de sí mismo, ¿no? Entonces muchas veces pues se diferencia o se separan los conceptos, pero los olmecas fueron los iniciadores precisamente de la toltequidad, de esa parte de la toltecayot. Toltecayot significa nuestro movimiento para su humanidad. Era lo que difundió por muchos años Jesús Fabián. ¿Y qué significaba? ¿Qué es lo que nos trataba de decir con nuestro movimiento para su humanidad? El propio concepto escuchado pues nos dice por qué en primera persona y después se tiene que transmitir a ustedes, porque precisamente era un conocimiento filosófico de autoconocimiento. Es primero nuestro conocimiento, nuestro manejo de este concepto de impecabilidad para transmitirlo a la humanidad a través del ejemplo y a través de la práctica. Entonces un olmeca también tenemos en cuenta que pues es un vocablo, es una palabra que fue dándose precisamente a los moradores de esta región, de este núcleo de Veracruz y Tabasco, que se le adjudica en dos partes. Una precisamente a los aztecas, cuando van descubriendo estas zonas arqueológicas, como cuando hablamos de Teotihuacán. Teotihuacán no se sabe cómo se le llamaba a esta ciudad. Son los arqueólogos, son lo que se menciona que fueron los mexicas o los aztecas los que designan el nombre de la ciudad donde el ser humano encuentra su divinidad, ¿no? Teotihuacán. Lo mismo sucede con la parte olmeca. Fernando Alba de Iztlizóchitl, un historiador novohispano, pues le da otro nombre a los olmecas, los Uxmecatl, aquellos que conocen la medida de todo. Olmeca es una palabra náhuatl que proviene precisamente de olin, mecat, mecate, que si hacemos esta alusión al movimiento y al mecate, que es una cuerda trenzada que simbolizaría para nosotros el ADN, entonces los olmecas eran aquellos nahuales, aquellos toltecas, aquellos manejadores de la energía interior del cuerpo
para la autotransformación. Entonces, eso es en base a este concepto histórico para ir diferenciando o para ir unificando los conceptos de los toltecas, que es precisamente algo que, como referimos, los arqueólogos van diferenciando. Y ese fue el camino precisamente de Jesús Fabián para ir compartiendo a través de la investigación. Él siempre me recomendaba, o sea, yo lo conocí, Mauricio, en el año 2014, en Tepoztlán. Él estaba asistiendo a un taller que estaba impartiendo en la zona cercana de Tepoztlán, Amatlán, en un pueblito que se llama Santo Domingo o Cotitlán. Después los llevé a una cueva y ahí él estaba sentadito, observando, veía aquel personaje vestido de blanco con un collar de jade y un elemento, una carita, una cabeza olmeca, ¿no? Y a partir de ese momento pues, conversamos. Yo no sabía la magnitud a la cual me iba a enfrentar en el sentido de ir colaborando con él, ¿no? Después nos hicimos buenos amigos. Lo invité precisamente allá a los programas de Enigmas 360 grados, en donde pues tú estuviste asistiéndome como productor. De ahí surge precisamente la difusión de ese retorno del linaje de la serpiente jaguar. Y fueron muchos años en donde él quizás observó precisamente pues esa oportunidad de poder conjuntar la parte cósmica que venía yo trabajando y él la parte ancestral, la parte terrestre, ¿no? Él nunca criticó absolutamente la parte cósmica, la parte extraterrestre. Él apoyaba que precisamente existían esas inteligencias, solamente que el trabajo más importante, y eso me lo hizo comprender bastante bien, que antes de contactar con seres extraterrestres, con otras entidades, ¿cómo lo vas a hacer si no trabajas sobre de ti mismo, ¿no? ¿Cómo vas a hacer una efectiva antena? Porque hay muchas cosas que se ven, tú sabes, lo hemos platicado, lo practicamos, lo publicamos durante los programas de Enigmas en Vive Radio, cuántas personas entrevistamos, pero haciendo esa reflexión, creo que lo más importante que es el legado es la autotransformación, ¿no? Todas esas metodologías que fueron heredadas por este linaje. Él hablaba de dos linajes, que siempre se hablaba acerca del linaje de la serpiente emplumada, el trabajo de Quetzalcóatl, pero él también demostró que a través del tiempo la parte mexica, la parte de Tlacaelel, a través de sus reformas, pues quitó la parte del linaje de la serpiente jaguar, que es la parte de la esencia femenina, del Tezcatlipoca, el trabajo del jaguar, ¿no? De ir hacia la cueva interior. Y si no tenemos ese trabajo interior, ese trabajo de introspección hacia la cueva interior o ese mundo intraterrestre del cual pues yo le platicaba y he difundido por muchos años, él me hizo ver que precisamente de eso se trataba, de ir hacia el interior, y de que el linaje de la serpiente jaguar pues intentaba pues mostrar al mundo ese retorno de lo sagrado, ese retorno de lo sagrado que hablaba don Antonio Velasco Piña, también como olmeca. Y entonces me fui dando cuenta de la magnitud del movimiento que iba realizando, que iba formando, porque él comenzó a dar formaciones, Mauricio. Él estaba hasta el momento llevando instrucción a hombres y mujeres, pero sobre todo a las mujeres, porque era el retorno de ese sagrado femenino, que es el símbolo de la serpiente jaguar. Así es que bueno, son muchas cosas que podríamos seguir platicando. Es que es muy importante, Leo, el que retomemos como mucho del trabajo de Jesús Fabián, porque si bien estamos hablando de esta parte, de este retorno de la serpiente jaguar, de esta parte de lo sagrado femenino, también tenía mucho trabajo acerca de esta cuenta del tiempo, esta parte de los fuegos sagrados de Chicabán, esta parte que no era un trabajo fácil, es una labor que hizo muy importante acerca de cómo
esta cuenta del tiempo de las antiguas culturas, pues lo sabemos, y de repente tenemos por acá la idea de que estos calendarios, tanto mayas como mexicas, como olmecas, eran más exactos que hasta los mismos calendarios que tenemos en la actualidad. Y no nada más eso, sino estos ciclos, estos atados, ¿sí?, que son estas continuidades de tiempo, de posibilidades. Lo hablábamos en el último programa que hicimos con él, esta parte de cómo hay ciclos largos en el cual las energías se vuelven a presentar de una manera muy similar. Entonces el tiempo no es una cuestión lineal, es una cuestión espiral, ¿sí? Entonces esto es muy interesante del trabajo de Jesús Fabián, que nos explota la cabeza, Leo. Digo, nos explota la cabeza porque estamos acostumbrados a manejar o mesurar el tiempo en estos ciclos pequeños, ¿sí? O sea, manejamos lo que son las horas, manejamos lo que son los meses, manejamos lo que son los años, pero estas cuentas largas que tú nos vas a explicar más porque conoces más de esto, estos atados de 52 años, estos ciclos que se repiten a través de más tiempo, únicamente con una conciencia plena que vas heredando, se puede comprobar. Sí, así es. A través de esta amistad, a través de este trabajo, la verdad me sorprendía mucho su gran capacidad de retención, porque, como menciono, muchas veces a los abuelos de tradición, de conocimiento, pues los vemos solamente haciendo ceremonias, pero Jesús fue un investigador, porque realmente hay algo que hay que retomar, y es su acervo, porque él no escribió libros, de él se escribieron libros. Ya te comentaré algunos de los que fue referente, porque muchas veces muchas personas despistadas, y a veces entra mucho esa controversia cuando en mis redes sociales publicaba muchas cosas y me decían, ¿quién es Jesús Fabián? Pues realmente desconocían su trabajo, porque era un trabajo filosófico, pero no un trabajo de investigación. De él se habló en revistas como Año Cero, se hicieron varios libros precisamente en referencia a su caminar, como El Caminante Olmeca, ¿no? Y precisamente este conocimiento ancestral, histórico, pero también, como has mencionado, la parte del conteo del tiempo a través del resguardo del Fuego Nuevo de Chicabán. Hablábamos que el tiempo es cíclico, ¿no? Precisamente los atados de 52 años, ¿no? Durante pues este conteo que pues él mencionaba, se fue registrando el último registro, que fue el 1506-1507 por Moctezuma Xocoyotzin, que también reconocía precisamente que el abuelo Moctezuma había sido un gran visionario dentro de estos grandes ciclos, y que pues nos íbamos enrutando precisamente no solamente a una fecha icónica, que es el 2027, sino que a partir de los presagios, ¿te acuerdas que él platicaba mucho esto? Es lo que estábamos tratando, es lo que empezábamos a difundir con mayor fuerza. Todo este acervo que como menciono, lo vamos a comenzar a recopilar, porque él no escribió un libro. Yo cuando le decía, oye, tienes que hacer un libro, él me decía, pues alguien lo tiene que hacer. Pero su acervo está ahí, hay muchos escritos que dejó, hay que reunirlos, hay que discernir, hay que reflexionar nuevamente los mensajes, porque él escribía de una forma encriptada y una forma pública, ¿no? Porque la enseñanza que él compartía, pues era precisamente de una escuela iniciática de misterios mayores, así se designaba a esta escuela y a estas enseñanzas que él impartía. Entonces era un conocimiento que decía no es para muchos, solamente para aquel que trabaja y se compromete consigo mismo. Pero aquel que se compromete consigo mismo, pues es cuando entra en contacto con estas enseñanzas, como esta enseñanza del conteo del tiempo. Hay muchos conteos del tiempo, el conteo maya, el conteo mexica, el conteo olmeca,
pero él precisamente llevaba un registro muy, muy puntual, sobre todo que era exacto con la parte astronómica, que es con la alineación de las Pléyades, y sobre todo con este calendario que es pues que conocemos como el calendario azteca, que en realidad él mencionaba que era el calendario de Venus, ¿no? Y ahí es donde está registrado todo el conteo del tiempo, y ahí precisamente tenemos los atados del tiempo hacia el 2027 y el final de la cuenta larga, que era precisamente hasta el 2079. Es a través del conteo del fuego, y precisamente él hablaba que no solamente es el conteo como una cuenta calendárica, ¿no? O sea, como un conteo de años de atado del tiempo, sino que había una mística detrás de ello. O sea, tanto los aztecas como la parte maya, o como la parte olmeca, que es la parte inicial de todo este conocimiento, el fuego nuevo de Chicabán significa el retorno de la memoria ancestral, o de la memoria de los ancestros. El fuego azul significa lo más sutil, lo que se conecta con lo divino, con las memorias. Entonces, cuando se hacen este tipo de ceremonias, como lo venía realizando desde el año 2006 públicamente, porque a partir del 1506, 1507 y hasta la llegada de los españoles, se tenía en cuenta que se había resguardado, precisamente porque los españoles, o a través de esta invasión, pues se fue reservando, se fue haciendo pues escondidas, ¿no? Se puede decir. Pero hasta que precisamente los abuelos olmecas, entre el año 2000 al 2006, se comienzan a hacer los fuegos públicos, se empieza a retomar. Entonces se hace ese retorno de lo sagrado para entrar en un proceso de transformación. O sea, como menciono, no se trataba de hacer un fuego por hacer un fuego, ¿no? Hacer un ritual por hacer un ritual, sino el sentido de la intención por el cual se conecta con el fuego, porque el simbolismo del fuego es una transformación. Los mexicas y los mayas lo hacían así. Se hacían ayunos, se quemaban cosas que no se utilizaban para fomentar el no apego. Es decir, era todo un concepto de autotransformación. Así es que el intento de la enseñanza del abuelo Jesús Fabián era retomar precisamente esos principios filosóficos, esos valores humanos, porque si estamos hablando de que el último peldaño del 2027, que nos tocará celebrarlo, nos tocará vivirlo, pero ¿qué pasará con las siguientes generaciones? ¿Qué van a conocer de nuestra cultura? ¿Pero qué van a conocer de ese movimiento filosófico? Porque, Mauricio, tú ves que en este momento tenemos tensión con guerras, tensión con conflictos entre países, situaciones desde nuestro país, tensiones en los propios países en específico, pero los valores humanos, como bien lo decía también don Antonio Velasco Piña, son los que van a rescatar a la nueva generación. El mundo no se va a acabar. También quedó pendiente, y eso lo iremos retomando, era una conferencia que él estaba trabajando, que era el error del 2012, ¿te acuerdas que te lo comenté? Sí, claro. Él estaba creando precisamente todo un diseño de información que, como digo, vamos a ir retomando, en su momento se difundirá, que todo esto que tanto los arqueólogos o como el New Age o muchos difusores dentro del internet generaron un gran miedo al 2012, que el mundo se iba a acabar, que venían unas grandes catástrofes, y eso obviamente nunca sucedió. Entonces hay que darle un nuevo sentido al cambio de era que va a suceder hasta el año 2079. Pero ¿qué generaciones se van a formar desde este instante? ¿Con qué valores precisamente? Y esto me recuerda, y cierro un poquito este pequeño capítulo, esto me recuerda dentro de mi trabajo algo que me sorprende mucho, y creo que por algo las energías nos van ligando con las personas adecuadas en los momentos adecuados, y tal vez por eso apareció Jesús Fabián en mi vida, en mi trabajo, y
y es que cuando los seres extraterrestres dentro de nuestra agenda y este contacto al que he pertenecido durante más de 18 años, hablaban de que teníamos que entrar en contacto con guardianes, mujeres y hombres medicina, guardianes del conocimiento ancestral, porque ese sería el despertar de la memoria antigua de México, pero sobre todo de México para el mundo. O sea, hemos hablado de lo que difundía el abuelo don Antonio Velasco Piña, ese rol cósmico de México, que ha sido mi trabajo por muchos años, pero aquí es donde empata la presencia de don Antonio, pero donde se detona, y aquí es donde valoro mucho precisamente el haber caminado y aprendido de las enseñanzas de Jesús Fabián, es que realmente se cumple como una profecía a través de su trabajo. Yo sé que muchas personas dentro de los abuelos tienen su papel protagónico, pero la parte olmeca y ese retorno de lo sagrado pues tiene un sentido mucho más específico. No llamémosle importante, tiene su importancia, pero es un trabajo muy específico. Hablar de ese retorno de los valores y las metodologías que realizaban nuestros abuelos, tanto los mexicas mayas, y hablar de Teotihuacán como ese concepto donde el ser humano encuentra su divinidad, creo que por ahí él creó el camino, creó la difusión, y ahora es un continuar porque dejó semillas, no en una persona, dejó semillas en muchas personas a través de sus cursos, a través de generar una familia y de un consejo que heredó un Consejo Supremo Olmeca. Ahí es donde dejó las semillas. Entonces ahora en su memoria, ¿qué es mejor la forma de honrar a los ancestros y a los maestros, a los guías como fue Jesús Fabián? Pues es aplicando lo aprendido, ¿no? O sea, practicando las enseñanzas. Mantener vivo esta enseñanza, y sobre todo el darle continuidad, ¿no? Creo que eso es lo importante, y Jesús Fabián dejó como muchas reflexiones muy importantes. Llegamos a hacer hasta series de programas. Me acuerdo que hubo un programa que tuvimos que dividirlo en 4 porque fue muy extenso, porque no le puedes quitar nada al programa, no puedes editarlo y quitar algo, porque todo es, como decimos en el argot de los que hacemos video, todo es carnita, no hay paja, no hay algo que puedas eliminar. Todo había mucha profundidad en todo lo que decía. Ahora bien, Leo, creo que es importante el hecho de, como tú dices, todo esto se va enrutando, todo este conocimiento a varias cosas que van a suceder en el 2027, ¿sí? Y bien, me queda muy claro que Jesús Fabián no era esta persona que llamaba la atención con estas catástrofes, y ahora vamos a crear esta expectativa que en el 2027 se va a acabar el mundo y vienen las profecías. Esto no era la línea de Jesús Fabián, sino es esta preparación para este momento que es, como tú lo dices, es el último peldaño que vamos a tener para vivir y para hacerlo. Entonces, creo que es más que este momento casi apocalíptico que le gusta mucho a las personas, es este momento de reflexión, de despertar espiritual, de que tenemos 2 años para hacer una verdadera difusión de la conciencia que él promovía, ¿sí? El tener esta parte de honrar nuestras tradiciones, a honrar este conocimiento profundo que él no paraba de investigar, y no era una persona que repetía lo que decían los libros. Él iba al campo arqueológico a buscar, a experimentar. Esta parte, Leo, también creo que es muy importante que la comentemos y que la gente conozca mucho esta parte de la experimentación que hacía Jesús Fabián. El conocimiento no era un conocimiento, sí, en esta parte de ver qué legado había atrás, pero qué legado se le iba a sumar, ¿sí? O sea, qué otra cosa es ir a lugares, buscar, es encontrar el conocimiento en el campo, ¿no? Eso es muy importante porque ahí viene una segunda fase, ¿no? O sea, no solamente la parte de la investigación, que eso lo hizo muy bien, fuimos conformando un buen equipo de difusión,
en la parte histórica para sustentar. Él me decía, todo hay que sustentarlo, todo hay que sustentarlo. Nada de cuestiones ficticias, de fantasía, sino que todo estuviera sustentado y documentado. Por eso pues hicimos ese match dentro de la investigación. Después su propia experiencia, ¿no? Lo que le enseñaron los abuelos precisamente en la parte ritual. Cada año empezamos a hacer lo que es la celebración del Fuego Nuevo de Chicabán. Bueno, él lo hacía desde hace muchos años. Yo recuerdo que comencé con él desde el año 2023. Se hacían los fuegos nuevos, muy importantes. Y ya hablaremos también un poquito, hacer un paréntesis de las experiencias que se vivieron dentro de los fuegos nuevos de Chicabán. Pero ahora que mencionas la parte experimental, él nos fue compartiendo y lo abrió al público, pero realmente creo que es muy importante recordar y valorar que una de sus enseñanzas, vuelvo a reiterar, voy a ser muy reiterativo, él lo que le importaba era que la gente lo viviera, lo practicara, que nadie se lo contara. Él mismo me decía, experimenta. Algo que también me resuena mucho en la cabeza y sabes que dentro de la mente del investigador es lo cuadrado que uno puede generarse dentro de la investigación. Entonces lo que provocaba en la persona era abrir el corazón, no desde la parte New Age de abre tu corazón, y él me hago la referencia muy chistosa porque él decía no namaste, ¿no? Sino de abrir tu corazón en sensibilidad y conectarte con los lugares que él aprendió a recorrer. Él decía, primero tienes que purificar, reacondicionar tu cuerpo, trabajar la energía de tus pensamientos, sentimientos y emociones, para entonces poderte conectar con la memoria de los ancestros. Y hay dos tipos de memoria. Eso fui cayendo en cuenta. Aquí hago un paréntesis. Esto me hace referencia a la reflexión que hacía Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg hablaba del campo sintérgico, del hipercampo. Es decir, que en el ambiente existe un campo de información. En el New Age, otra vez con esta palabra, decía el abuelo, pues esto que llamamos como registros akáshicos, ¿no? Que se menciona tanto dentro de esta parte contemporánea. Esas memorias que están en el medio ambiente, ese campo de información que mencionaba Jacobo Grinberg, el hipercampo, existe en la parte cósmica, en la parte exterior. Pero también existe la energía telúrica de los lugares, que esa es otra parte de otro tipo de hipercampo. Entonces, lo que fue aprendiendo Jesús Fabián a través de esta enseñanza de sus abuelos Olmeca era recorrer lugares sagrados, tanto de las zonas mayas como lo que él mantuvo en resguardo, que son los lugares sagrados olmecas. Por eso cuando se comienzan a hacer las caminatas, se abre públicamente en el 2006 a través del abuelo don Félix Ramírez y de don Rolando Solís de Tres Zapotes. Ellos pues le compartieron lugares, porque la historia de estos abuelos, rápidamente, de todo el abuelo Félix y del abuelo don Rolando, fueron personajes que estuvieron dentro de las excavaciones, participaron en las excavaciones de el hallazgo de las cabezas y de varios vestigios arqueológicos, las cabezas olmecas. Por ahí tengo una entrevista que le hice a Jesús acerca de esos encuentros cósmicos que tuvo don Rolando con seres extraterrestres. Obviamente ni Jesús ni el abuelo Rolando hablaban de extraterrestres, pero sabían que el contacto extraterrestre existía y que había un propósito para direccionar ese despertar de lo sagrado ancestral. Entonces a Jesús lo llevaron a caminar por ciertos lugares de la zona olmeca, de Tres Zapotes, de los Tuxtlas, y bueno, él ya aprendiendo de su experiencia, pues comenzó a abrir al público a ciertas personas que estuvieran dispuestas a caminar estos lugares.
Entonces me tocó a partir del 2023 hacer esta ruta iniciática en lugares de poder de la zona olmeca, a estos montículos llamados tolas, a lugares donde descansan las cabezas olmecas, 3 principalmente que hicimos en esta última, en abril de este año 2025, en donde por primera vez, después de muchos años en esta era moderna, se le hizo un ritual ceremonial a 3 cabezas, Mauricio. Después haremos un video de esto, porque todavía hay mucho material que quedó pendiente, pero se le hizo un ritual precisamente a las 3 cabezas, a la de 3 zapotes, que es una cabeza masculina, a una cabeza femenina que está en los tuxtlas, que es una cabeza de una mujer que tiene toda una simbología impresionante, y la de un niño que está precisamente en el parque de ahí de los tuxtlas, y que ahí lo que nos representa es a la sagrada dualidad trinitaria, la parte femenina, la parte masculina y la tercer fuerza. Se le hizo su ceremonia, se le rindió ese homenaje, sus honores, pero se le danzó, algo que no se hacía durante muchos años, y que realmente pues quedó muy contento y satisfecho Jesús de que un grupo sólido, dedicado, pues haya participado en esta caminata y rendiendo estos honores a estas cabezas, que como bien sabemos, estas cabezas fueron puestas en lugares estratégicos, lugares magnéticos, nodos energéticos de esta zona y este núcleo olmeca, porque incluso nadie hablaba de la parte olmeca, y él me decía, Leobardo, nadie habla del conocimiento olmeca, pero cuando empecemos a detonar este conocimiento, apertura esta difusión, todo el mundo va a hablar de las profecías, todo el mundo va a hablar del 2027. Regresando de esta caminata del 2023, pues es curioso porque hasta History Channel comenzó a sacar programas especiales del magnetismo, de lo que se guarda dentro de las memorias de este material, del basalto con que fueron creados muchos de estos elementos, las cabezas olmeca. Él nos explicaba, hicimos cápsulas precisamente innovando, porque no hay absolutamente nada en el internet. Antes de que hiciéramos este trabajo de difusión, no había nada de referencia del conocimiento filosófico olmeca. Entonces hicimos este equipo para crear cápsulas en donde él explicaba a través de las piedras, estelas del Museo de Antropología de aquí de la Ciudad de México, en donde él explicaba cada pieza. Entonces ya quedó un registro. Ahora nos toca hacer los siguientes registros y de lo que queda pendiente. Pero estas caminatas de estos lugares sagrados, pues fue muy importante, porque para él era importante que la gente supiera que el camino iniciático de la transformación del ser humano consiste en el trabajo personal de su energía femenina, masculina, pero también en la conexión con lugares que tienen energía femenina y lugares que tienen energía masculina, lugares que conectan con los pulsos magnéticos de la Tierra, pero hay otros que reciben la energía cósmica. Eso nos hace referencia al trabajo de Zacatl-Topiltzin-Quetzalcóatl, en donde despierta su conciencia en Tula, Hidalgo, en el cerro del Xicuco, donde integran las energías telúricas. Él me compartió o nos llevaba precisamente a una cueva, la cueva de Quetzalcóatl. Es una cueva maravillosa, es una cueva mítica, pero donde se viven experiencias extraordinarias. En ese lugar recibe las energías telúricas Zacatl-Topiltzin Quetzalcóatl, pero después de ese trabajo migra, viaja a la zona maya, al Mayab, con los Itzaes, y ahí recibe las energías cósmicas, que es precisamente la parte de Chichén Itzá, ¿no? Sabemos que la pirámide de Chichén Itzá, en los equinoccios, precisamente baja la serpiente, la sombra de la serpiente. Entonces ahí tenemos el concepto de Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada de la energía telúrica, y Kukulcán, que es la energía cósmica, la serpiente emplumada, la energía cósmica que desciende y fertiliza al ser humano o fertiliza la tierra, generando una tercera fuerza cuando en Itzamna
recibe las energías del Padre, de la Madre, y se convierte en la fuerza del Hijo. Lo mismo que hizo el Maestro Jesús en la parte de ir a Egipto. Estuve en Egipto, hay muchos registros de esta energía femenina en el templo de Isis, en donde precisamente se recibe la energía femenina del Maestro Jesús, ahí la recibe. Después se va precisamente a la India, ahí recibe las energías cósmicas de Shiva, y en el río Jordán pues baja precisamente la paloma simbólicamente y encarna al Hijo, la tercera fuerza. Aquí Quetzalcóatl, mujeres y hombres reciben la guacamaya, porque la guacamaya es el ave sagrada, ¿no? Entonces es muy importante esta referencia que haces de los lugares sagrados y de lo que difundió precisamente Jesús para poder conectarse con esos lugares. Es que es importantísimo, y ojalá, Leo, ojalá que tengamos la oportunidad de seguir trabajando y difundiendo todo esto que hizo Jesús Fabián, porque pues todavía hay mucho en el tintero, todavía hay mucho que trabajar. Digo, son muchas cosas, hacemos continuamente programas, y creo que a mí lo que me gusta mucho, Leo, es que nos quedamos siempre en esta parte de vamos aquí y vamos por más, ¿no? Es importante. Creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestro amigo Jesús Fabián, a este abuelo de tradición. Continuar con este legado, continuar con esta parte de difusión, que más que otra cosa es el tratar de abrir la conciencia de la gente, el que la gente despierte realmente a una filosofía que lleva miles de años, que es como más nuestra, más propia, Leo, y que tiene miles de años, ¿no? Así es, pues él, como menciono, a través de la escuela dejó muchas semillas, y que cada uno va a ir tomando su lugar como nuevas generaciones. Y pues yo, ¿qué te digo? Pues voy a continuar, porque eso es de lo que se trata, continuar lo que veníamos investigando, lo que veníamos aprendiendo, lo que iba yo aprendiendo de él, ¿no? Porque yo aprendí muchísimas cosas, retroalimentábamos muchas. Como menciono, no solamente es el momento de hablar solamente de una amistad, ¿no? Porque ahora siempre que suceden este tipo de cosas, pues surgen todos los amigos, ¿no? del mundo, ¿no? Aparecen debajo de las piedras. Pero pues me siento afortunado y te doy gracias de darme esta oportunidad de platicar un poquito de esta labor, de su misión de vida, ¿no? De todo lo que picó piedra Jesús, y que yo lo consideré más que un amigo, un hermano, porque pues nos conocimos en esa parte humana, ¿no? Conocí sus procesos humanos, él conocía mis procesos humanos, integrar y hacer este equipo de difusión. Entonces, lo que me cabe dentro de mi, pues sí, también dentro de mi trabajo es proseguir. Aquí no se trata de títulos, aquí no se trata de llevar una continuidad porque eres especial. No, yo creo que todos somos especiales, reitero. Él dejó sembradas semillas con mucho potencial, pero ahorita pues nos toca como ir pues en esa flecha, ¿no? Esa punta de flecha, seguir y continuar con su legado, porque hoy se convierte en un legado. O sea, él lo seguía trabajando, él llevaba y transmitía ese legado de los abuelos, pero ahora él se une a los abuelos, ahora él se une a los ancestros, y ahora a continuar con ese legado. Y lo que veníamos trabajando, pues me corresponde darle continuidad solamente. Y como se dice en la tradición, ¿no? Elevamos nuestro rezo para Jesús Fabián, para esta parte de trascendencia, para esta parte de permanencia de su legado, ¿sí? Entonces creo que es importante, y creo que es importante que hagamos este programa, Leo, dejar patente el trabajo de él, el reconocerlo, el homenajearlo, es recordar su labor, su trabajo, la importancia de su trabajo, de su investigación, de su profesionalismo, de su humanidad, de su amistad, de esta parte de guiar a la gente.
y me consta que era una persona que era cero ego, cero protagonista, era una persona que hablaba siempre con verdad, y esta es de muchos, y esto va a ser como lapidario, Leo, pero de muchos líderes espirituales que hemos conocido, sí, creo que uno de los más impecables, si no es que el más impecable, fue Jesús Fabián. Algo que es muy importante, y sí es recalcarlo, que quede en ese testimonio de lo que viví con él, es que él trabajó a través del ejemplo, y realmente muy pocas personas he llegado a ver dentro del círculo de líderes espirituales, de líderes de tradición, y es que ese era el mensaje. Un toyanteca, un tolteca, es un artesano del ser, y como menciono, él era un ser humano, ¿no? El cual él no buscaba la perfección no existe, pero lo que sí vi en él es la impecabilidad como ejemplo, es decir, la coherencia y la congruencia. Mencionabas esta parte porque él vivía en el tonal y en el nahual. Él fue un ingeniero, ¿no? De profesión, que si algo nos enseñó es precisamente la responsabilidad, ¿no? Él mencionaba mucho, o sea, el trabajo psicológico es dejar de ser niños, dejar de ser adolescentes y plantarte como un adulto. Y ser un profesional es tener una gran responsabilidad. Dentro de su ámbito laboral lo vi y era algo especial, era muy asertivo, era organizativo, ¿no? O sea, muy organizado. Todos lo que fui aprendiendo de él también fue esa asertividad en la parte organizacional, ¿no? Porque vemos que hay mucha competencia, y algo que también debo recalcar que me enseñó es la no competencia. Él compartía su conocimiento, ¿no? Y decía, mira, tú estás dedicado a la difusión, aquí está esta información. Yo le decía, bueno, te doy tu crédito, esto tú lo has investigado. Y él me decía, no, o sea, tú dalo. Y eso le agradezco mucho, que haya compartido esa confianza, que me haya tenido esa confianza para la difusión. Pero veo precisamente la importancia y la responsabilidad de esa continuidad, ¿no? Dentro de esta parte organizacional, ¿no? Hubo muchas otras experiencias dentro de la organización del Fuego Nuevo, ¿no? Una de estas que te podría decir es, incluso se generaba magia. Caminar con él era mágico, o sea, se daban circunstancias de creación de realidad. A eso me refiero con la magia, ¿no? La creación de eventos. Para él picó piedra para pues hacer el fuego nuevo del centro ceremonial Otomí, ¿no? Que fue un evento extraordinario, Mauricio. Realmente las personas que vean este programa, que están allegadas al movimiento de la Toyanticayo, son testigos, y muchos otros abuelos. Fue un evento histórico porque el centro ceremonial Otomí, desgraciadamente las autoridades no lo dejan abrir a sus mismos pues originarios, pero se abrieron las puertas para que se diera este magno evento, un gran fuego, una gran hoguera que se dio en el centro ceremonial Otomí, en donde se dio una circunstancia muy especial. Se hizo todo un tlalmanali, que es decir, todo un arreglo floral, con los pétalos basados en el códice Friedrich Mayer, que son las bases precisamente para generar un fuego nuevo en su formación. Todo fue organizado a través de las autoridades. Se le otorgó precisamente ese permiso al abuelo para encender el fuego. No se cobró ni un solo peso, porque también se puede generar muchas suspicacias. Él nunca lucró con el conocimiento. Y dentro de esta ceremonia, donde participaron varios abuelos,
y hubo incluso un performance muy precioso, alusivo a las deidades prehispánicas. Y se dio un evento bien curioso, porque se hace esta hoguera, este gran fuego, ¿no? Pero resulta que como lo hicimos en diciembre, llovió. O sea, en diciembre se vino una lluvia muy fuerte y se hace el concepto del fuego y del agua. Es decir, y hay unas grabaciones en donde se está en plena lluvia, precisamente resguardando el fuego, y el abuelo menciona, ¿no? Se escucha su voz y dice: esto viene muy fuerte porque ya esto se convierte en una ceremonia de Atlachinoli. Es decir, el agua y el fuego. Eso realmente es muy poco probable que se dé, ¿no? Claro. O sea, se hace una alquimia. Entonces pasamos de lo que dicen los arqueólogos, que todos estos son rituales, son supersticiones. Pues no. Los elementos se manifiestan en la realidad, pueden ser percibidos, pero sobre todo pueden ser documentados. Claro. Posteriormente, otro de los eventos muy importantes que concluyó el abuelo Jesús, porque se hicieron muchos fuegos a través del año 2006 como inicio de esta nueva era, hasta culminar con un fuego especial. No fue un fuego nuevo, no fue un fuego nuevo, fue un fuego en honor a las exequias funerarias Micaíhuatl, precisamente en honor a los 500 años del fallecimiento del señor Cuauhtémoc, ¿no? Y se prende en tiempos modernos a través del Consejo Supremo Olmeca, a través de la palabra del abuelo Jesús Fabián, que se otorgan precisamente en acuerdos, porque eso hay que recalcarlo y que quede registrado. Se hicieron acuerdos, se hicieron reuniones con el gobierno, se hicieron reuniones con los calpulis, con representantes para hacer este encendido del fuego. El abuelo Fabián sabía organizar perfectamente la magnitud de fuegos de Pebetero, fuegos de Chicabán, y ahora se hizo un gran fuego precisamente, ¿no? Como el del Centro Ceremonial Otomí, y ahora que se hizo en el Zócalo, en la Gran Tenochtitlan, se prendió un fuego a través de un representante olmeca, pero de un representante que maneja el fuego de Chicabán. Entonces fue algo muy importante y que dejó precedentes, que dejó muy contento al abuelo de que dentro de toda esa caminar y peregrinaje de los fuegos se haya encendido un fuego en honor al Tlatoani Cuauhtémoc. Maravilloso. Qué bueno, quedó mucho y seguiremos recordando en futuros programas también todo el trabajo del abuelo Fabián. Y yo te agradezco, Leo, el que hayamos tenido este comentario, platicar, este homenaje a la memoria del abuelo Jesús Fabián, y tengamos esta puerta abierta para seguir hablando de los temas que han estado trabajando, Leo. Pues te agradezco muchas gracias, Mauricio, por esta oportunidad. Eres el primero precisamente en pues rendirle precisamente este reconocimiento, esta primicia, y como persona cercana al abuelo Fabián es la primera entrevista que doy ante esto, porque realmente estamos de luto, le guardamos un respeto, pero bien se merece ese reconocimiento a su memoria. Por supuesto que sí, porque pocas personas como él que fue tan y lo repetimos, tan impecable en este compartir conocimiento, en este ejemplo que dio de vida. ¿Sí? Y pues muchas gracias, y gracias a todos los que nos han visto, que vieron este programa. Les pedimos que pues nos hagan sus comentarios, que nos pongan ahí su like, que nos escriban, que nos digan qué les pareció, y si tienen más dudas acerca de todo esto, con gusto estamos para atenderlos. Y Leo, pues otra vez gracias, y pues nos vemos en otros programas. Por acá estamos, ¿eh? Muchas gracias Mauricio. Gracias a ti, Leo. Gracias, te lo agradezco.
Y amigos, esto fue de todo por el día de hoy en Wicca Radio México. Nos estamos viendo el próximo martes y cualquier duda, aquí estamos. Mil gracias y elevamos nuestro rezo para el abuelo Jesús Fabián. Mil gracias, Leo. Hasta la vista. Hasta pronto.